Con su permiso, señor presidente, la honorable 60ª legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57 y 61, fracciones primera, 44ª y 46ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente acuerdo, por el que se establece el proceso y la convocatoria para la designación del Contralor General del Tribunal Electoral del Estado de México. Artículo primero, se aprueba el proceso para la selección y designación de la o el Contralor General del Tribunal Electoral del Estado de México. Artículo segundo, se aprueba la convocatoria pública abierta para el proceso de designación del Contralor General del Tribunal Electoral del Estado de México, señalado en el numeral primero del presente acuerdo, así como las etapas completas para el procedimiento, plazos y las fechas límite, los requisitos legales que deben satisfacerlas y los aspirantes y los documentos que deben presentar para acreditarlos, al tenor de lo siguiente. La 60ª legislatura del Estado de México, con fundamento en el artículo 61, fracción 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, convoca al proceso de designación de ciudadanas o ciudadanos para ocupar el cargo de Contralor General del Tribunal Electoral del Estado de México. Procesos, plazos y fechas límites. El proceso de designación de ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de Contralor General del Tribunal Electoral del Estado de México, señalado en el numeral primero del presente acuerdo, se sujetará a lo siguiente. Apartado primero, del registro de los aspirantes. 1. Las y los aspirantes de esta convocatoria deberán cumplir y acreditar de manera debida, fehaciente y oportuna ante la Junta de Coordinación Política de la 60ª legislatura los requisitos señalados en el artículo 399 del Código Electoral del Estado de México y que a saber son: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, tener al menos 30 años cumplidos, haber residido en el Estado durante los 3 años previos a la designación, no tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular, ni haber sido candidato o precandidato en los 3 años anteriores a la designación, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los 3 años anteriores a la designación, no ser ministro de culto religioso alguno, no ser consejero electoral del Consejo General, salvo que se haya separado del cargo 3 años antes del día de la designación, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Contar al momento de su designación con experiencia profesional en materia contable, de auditoría o fiscalización en el ámbito político electoral, debiendo comprobar en estos rubros una antigüedad de al menos 3 años. Contar al día de su designación con título profesional en áreas afín a sus funciones con una antigüedad mínima de 3 años. No pertenecer o haber pertenecido en los 3 años anteriores a su designación a despachos de consultoría o auditoría que hubieran prestado sus servicios a algún partido político. El Contralor General del Tribunal Electoral será designado por la legislatura con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, mediante el procedimiento que para tal efecto disponga la Junta de Coordinación Política. El Contralor General del Tribunal Electoral durará en su encargo 4 años, pudiendo ser reelecto para un periodo más. La remuneración del Contralor General será igual a la que recibe el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral. Adicionalmente, presentarán carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa en donde se manifieste su intención de participar en el proceso de designación y de aceptar las disposiciones del mismo, exposición de motivos de su aspiración,
currículum vitae con fotografía reciente, firmado por él o la aspirante, donde se especifique su experiencia en la materia. Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la presente convocatoria. 2. La documentación que acredite los requisitos será entregada el día 4 de agosto de 10 a 17 horas en la oficina de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política en el recinto del Poder Legislativo, ubicado en Plaza Hidalgo sin número, Colonia Centro, código postal 50,000, Toluca, México. 3. Concluido el plazo señalado en el numeral anterior, la Junta de Coordinación Política se reunirá el día 6 de agosto para realizar la revisión correspondiente a efecto de determinar aquellos aspirantes que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar el cargo. 4. En el supuesto de que él o la aspirante no presente alguno de los documentos referidos en el numeral 2 anterior, la solicitud de registro se tendrá por no presentada. 5. En caso de que la Junta de Coordinación Política determine que algunos de las y los aspirantes no cumplen con alguno de los requisitos, procederá a desechar la solicitud. Apartado segundo, de la comparecencia de las y los aspirantes. 1. La Junta de Coordinación Política analizará la información y documentación presentada por las y los aspirantes y realizará las comparecencias estipuladas en el numeral 5 del apartado anterior a fin de a. Verificar el cumplimiento de los requisitos contenidos en la presente convocatoria. B. Integrar una lista de candidatos aptos para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control, materia del presente acuerdo. Las comparecencias se llevarán a cabo en reunión de la Junta de Coordinación Política el día 10 de agosto, conforme a la programación correspondiente, en las oficinas de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, ubicada en Plaza Hidalgo sin número, Colonia Centro, Toluca, Estado de México, código postal 50,000. En su caso, la Junta de Coordinación Política determinará si las entrevistas se realizan de manera virtual y se notificará a las personas aspirantes. Apartado tercero, de la selección de las y los aspirantes que integrarán las listas de candidatos y candidatas. 1. Una vez que se hayan desahogado las comparecencias, la Junta de Coordinación Política se reunirá con la finalidad de integrar y revisar los expedientes y entrevistas para la formulación del dictamen que contenga la lista de candidatos aptos para ser votados por el Pleno de la Asamblea. 2. A más tardar el 11 de agosto, la Junta de Coordinación Política remitirá al presidente de la 60ª legislatura el dictamen para su posterior programación en la sesión plenaria de Asamblea. Apartado cuarto, de la designación del titular del órgano interno del control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, materia del presente acuerdo. 1. Recibido el dictamen por la presidencia de la directiva de la 60ª legislatura, a la mayor brevedad se incorporará en el orden del día de la sesión de legislatura para su discusión y votación. 2. La legislatura designará por las 2/3 partes de los miembros presentes a quien ocupará la titularidad del órgano interno de control, materia del presente acuerdo. Artículo 3. El presente proceso será publicado en la Gaceta del Gobierno y en 2 periódicos estatales de mayor circulación en el Estado de México. Artículo 4. Lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política. Transitorios. Primero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta del Gobierno y en la Gaceta Parlamentaria el día miércoles 28 de julio del año en curso. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al ser aprobado, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 27 días del mes de julio de 2021. 60ª legislatura del Estado de México, firmantes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado.